¿Y si el destino de Naruto hubiera cambiado desde la noche en que nació? ¿Qué habría ocurrido si, tras el sacrificio de Minato y Kushina, una sola persona hubiera decidido romper las reglas para proteger al hijo del cuarto Hokage? ¿Y si esa persona hubiera sido Kakashi Hatake? Sean bienvenidos una vez más a Mundo Shonen. En esta historia alternativa, Kakashi no permite que Naruto crezca solo. A pesar de su juventud, el famoso ninja copia decide hacerse responsable del hijo de su maestro, enfrentándose a la oposición de los altos mandos de Konoha y aprendiendo, poco a poco, lo que realmente significa formar una familia. Criado por uno de los shinobi más talentosos de la hoja, Naruto crecerá con disciplina, inteligencia y un entrenamiento muy diferente al del canon. Pero no solo Naruto cambiará. Kakashi también encontrará una nueva razón para sonreír, superar el peso de su pasado y descubrir que el mayor legado de Minato no fue una técnica ni un título, fue su hijo. Mientras Naruto avanza en su camino ninja, conocerá a Hinata Hyuga, una joven que siempre vio en él algo que los demás eran incapaces de reconocer. Juntos enfrentarán conspiraciones, misiones imposibles y enemigos que pondrán a prueba los lazos que han construido. Porque algunas familias no nacen por la sangre, se construyen con decisiones. Hatake Naruto. Una historia llena de acción, momentos emotivos, humor, crecimiento personal y una versión completamente distinta del héroe que todos conocemos. Si disfrutas los universos alternativos de Naruto, deja tu like, suscríbete a Mundo Shonen y activa la campanita para acompañarnos en esta nueva aventura. Ahora sí, que comience la historia. Capítulo 29. Tras el caos de la batalla, Kakashi los mandó a un río que habían visto durante su patrulla para limpiarse. Les hizo lavar la ropa y a sí mismos, sabiendo que quitarse toda la sangre les ayudaría. Reinaba un silencio extraño durante todo el proceso, y él se preguntaba por dónde empezar. Como padre, quería ir con Naruto, además de que parecía ser el que peor lo estaba pasando. Sakura aún estaba algo afectada por su terrible experiencia, aunque la reacción de Sasuke seguía preocupándolo. El chico bien ocultaba sus emociones o no sentía mucho por matar, y para ser su primera vez, eso le inquietaba. Aunque el chico estaba acostumbrado a ver muertos, después de todo, encontrar a todo su clan y familia asesinados le afectaba profundamente. Él solo esperaba que el chico no siguiera el camino que algunos tomaban. Algunos encontraban más fácil reprimir sus emociones para poder soportar ese tipo de trabajo. A veces, admitía que ayudaba, pero solo hasta cierto punto. Reprimir las emociones por completo te llevaba por un camino muy peligroso. Al anochecer ya estaban todos limpios, pero el ambiente seguía tenso. Reinaba un silencio sepulcral en el campamento. Sakura no tenía ganas de comer mucho. Aunque sentía hambre, no podía tragar bastante comida al recordar lo sucedido. Aún se sentía temblorosa tras la batalla, pero también estaba preocupada por su equipo. Sasuke parecía más retraído de lo normal, pero lo que realmente la inquietaba era Naruto. En todos los años que lo conocía, nunca lo había visto tan callado. Se sentó junto a él al fuego, sin que ninguno dijera nada. Quería decir algo, cualquier cosa, para distraerse. Lo miró a la cara y, por primera vez, vio su verdadero rostro sin la máscara. No estaba mal, no era tan guapo como Sasuke, pero se le podía considerar mono. Lo que de verdad la sorprendió fueron las marcas negras en sus mejillas, que coincidían con las de su máscara. Miró a Kakashi y se preguntó si sería un rasgo familiar y la razón por la que llevaban máscaras. Personalmente, le parecieron bastante agradables, y con eso pensó que al menos tenía algo de qué hablar. Sabes que te ves bien sin la máscara, Naruto. Deberías usarla menos de vez en cuando. Naruto simplemente se encogió de hombros y ella frunció el ceño. Naruto, ¿estás bien?, le preguntó, pero no vio ninguna reacción en él. Entonces se quedó mirando el fuego junto a él. Permaneció en silencio durante un largo instante antes de que los recuerdos la invadieran de nuevo. Todavía lo veo, ¿sabes? Su sangre en mis manos. Sé que iba a matarme, pero yo simplemente no sé cómo lidiar con esto. Tengo 13 años y acabo de matar a un hombre, y lo peor es que vamos a tener que hacerlo una y otra vez durante el resto de nuestras vidas. Se abrazó las rodillas, sintiendo cómo las lágrimas corrían lentamente por su rostro. No me gusta matar, sé que es nuestro trabajo, pero aún así, no me gusta.
Me siento mal todo el tiempo y me siento como un monstruo o algo así. Esa última parte sí llegó a Naruto. Miró a la chica y, por primera vez, se dio cuenta de cuánto sufría ella por aquello. Había estado absorto en sus pensamientos hasta que el hecho de que ella se considerara un monstruo captó su atención. ¿Acaso no se le había ocurrido pensar en una de sus amigas más antiguas? ¿Que ella era el monstruo? Él era quien se sentía así, después de todo, ver lo que le había hecho a ese niño y recordar todos los nombres con los que algunas personas en la aldea lo hacían sentir aún más así. Ella no tenía un demonio encerrado dentro de ella tratando de salir, no perdió el control y destrozó a ese tipo. Él la miró temblando y se acercó un poco más y la rodeó con el brazo. Ella dio un respingo sorprendida por él. Sakura-chan, no eres un monstruo, eres una de mis mejores amigas. Créeme, no te pareces en nada a uno. Ese tipo iba a matarte y tú lo hiciste. Sientes lástima por él aunque él no la sentiría por ti. Créeme, eres mejor persona que él, le dijo con dulzura. Ella esbozó una leve sonrisa y bajó un poco la cabeza. Gracias, pero, aún lo veo cuando cierro los ojos. ¿Siempre recuerdas la primera vez que matas? Ambos adolescentes se sobresaltaron al oír la nueva voz, y Naruto se apartó de Sakura y se giró rápidamente para mirar a su padre. Maldita sea, no te acerques sigilosamente a la gente así. Le gritó. En realidad, se alegró de haber gritado, pues su habitual voz fuerte era una buena señal, aunque en cuanto terminó, volvió a deprimirse. Kakashi suspiró y se sentó con su equipo. No hay palabras mágicas ni nada que pueda decir para que se sientan mejor. Con el tiempo será más fácil, pero la clave está en el equilibrio. Matar solo cuando sea necesario y nunca disfrutar matando. Si disfrutan matando, eso los llevará por un camino muy oscuro. Perderán lo que los hace humanos, y en el fondo, eso es lo que todos somos. Otra opción es seguir sintiendo algo. Si reprimes tus emociones para lidiar con esto, te sentirás vacío por dentro. Simplemente existirás, pero ya no vivirás de verdad, y esa no es la vida que deberías vivir. Le dirigió una mirada a Sasuke, pero era evidente que el chico no le prestaba atención. El hombre suspiró, negando con la cabeza. Quizás hablarían de nuevo de camino a la aldea. Tanto Sakura como Naruto se sintieron un poco mejor después de eso, aunque todavía no estaban seguros de qué pensar y sentir en ese momento. Kakashi les dedicó una de sus sonrisas con los ojos. Bueno, voy a coger un puerro, vuelvo enseguida. Eso provocó que los dos genin cayeran de bruces. Una vez más, justo cuando Kakashi iba a decir algo genial, lo arruinó en el último momento. Mientras sus dos alumnos se levantaban, se escabulló en el bosque, sacó rápidamente un pequeño trozo de papel de su chaleco y empezó a escribir algo. Lo dobló y rápidamente invocó a su perro más veloz. Se agachó, le dio la nota al perro y le indicó a quién debía entregársela y que llegara lo antes posible. El animal invocado asintió con la cabeza y salió corriendo en la noche hacia la aldea. Una vez hecho esto, estaba a punto de regresar al campamento cuando oyó que alguien se acercaba por detrás. Naruto salió de la oscuridad y lo miró. «Papá, ¿podemos hablar?» «Cuando quieras», dijo, buscando una piedra grande para sentarse y haciéndole un gesto para que se sentara en una un poco más pequeña a su lado. Naruto se quedó sentado sin decir nada por el momento, pero Kakashi tuvo paciencia y le permitió expresar lo que le preocupaba. Le tomó un momento hasta que Naruto finalmente habló. «Papá, creo que el zorro me hizo algo». Kakashi estaba preocupado y le dijo que se levantara la camisa y canalizara chakra. Revisó el sello y le pareció correcto. Aunque no era un maestro de sellos como su sensei o incluso Jiraiya, con sus propias habilidades pensó que se veía bien. Se lo comentó a Naruto, pero eso no pareció tranquilizarlo. «Entonces, ¿por qué hice eso?» «Es que estaba tan enfadado y luego, no recuerdo bien qué pasó», le dijo. Se miró las manos y, aunque la sangre ya no estaba, no se sentía del todo limpio. Se preguntaba si realmente se estaba convirtiendo en un monstruo, como decían todos. Tenía miedo de que el zorro ganara y escapara, o que lo dominara y lo obligara a hacer cosas horribles. «Papá, no me gusta esto». «O sea, sí, sabía que esto iba a pasar, pero ¿era yo realmente?», preguntó. «Naruto, te conozco, te crié, pero déjame decirte que eres un buen chico. Pero sentí ese chakra y era el del zorro. No lo sé todo, pero creo que estabas absorbiendo su chakra por accidente. Dime qué sentías exactamente y cómo te hacía sentir usarlo». Naruto lo pensó detenidamente. Enojado, estaba realmente enojado. Es decir, las cosas que dijeron esos chicos me enfurecieron mucho y entonces, simplemente empecé a sentirme muy enojado. No recuerdo haber estado tan enojado antes y también sentí.
Venga, ¿qué sentiste? Poderoso, como nada más importa. Como si él no fuera nada y yo debiera destruirlo, quería herirlo y hacerlo sufrir. Sentí esta oleada de poder y se sintió bien. Naruto no quería decirlo, pero era lo que sentía. Nunca se había sentido tan poderoso, tan libre, y eso le asustaba. No tenía control y también había visto las consecuencias. Tenía miedo de volver a perder el control ante ese poder, y si lastimaba a alguien cercano, no podía vivir con la conciencia tranquila. Todo era culpa de ese maldito zorro. Su vida era tan difícil. Aún recordaba vagamente el día en que lo secuestraron y casi lo matan. Luego estaban los niños que se burlaban de él, los adultos que lo miraban con frialdad. Parecía que no había fin a los problemas que le causaba esa cosa. Estaba absorto en sus pensamientos hasta que sintió una mano fuerte en su hombro y levantó la vista para ver a su padre. Naruto, eres más fuerte que esto. Hay una razón por la que te lo implantaron. Tu padre biológico quería que fueras visto como un héroe, el que nos protegió a todos del Kyuubi. Gracias a ti, la aldea sigue viva, y jamás dudes ni por un segundo de tu fuerza. Siempre he estado orgulloso de ti, hijo, y mientras no te rindas, siempre vencerás al zorro. Y si alguna vez necesitas ayuda, sabes que yo también estaré aquí para ti. Naruto le sonrió y dijo, papá, gracias. Kakashi le devolvió la sonrisa y le revolvió el pelo. Oye, ¿para qué está un padre? 2 días después, en el campo de entrenamiento del equipo 8, Kurenai observaba a su equipo mientras realizaban un ejercicio grupal. Llevaban una bandana de diferente color en el brazo y, de vez en cuando, ella mencionaba el color. Esa persona era el enemigo al que atacarían, pero en cualquier momento, ella elegía aleatoriamente a otra persona para que fuera el enemigo. En ese momento, Kiba era el enemigo, ya que Hinata y Shino lo atacaban. Por supuesto, Akamaru estaba con Kiba, lo que ayudaba a equilibrar la situación. También había algunas restricciones, como que Shino no podía absorber el chakra de todos por completo y Hinata tampoco podía bloquear el chakra de todos, solo partes de él. Estaba orgullosa de lo bien que estaban mejorando. Como equipo, estaban progresando mucho. Con un poco más de entrenamiento, incluso podrían estar listos para los exámenes Chunin. Aún faltaban meses, pero cuando llegaran a la aldea, quería que su equipo estuviera preparado. Lo que los genin no sabían era que los Sensei Jonin habían hecho una pequeña apuesta sobre cuántos de ellos lograrían preparar a sus equipos para los próximos exámenes. Kurenai salió de sus pensamientos al oír algo que corría hacia ellos. Miró y vio a un perro que corría hacia ellos a toda velocidad. Sin embargo, en cuanto el perro la vio, cambió de rumbo rápidamente para ir directamente hacia ella. Se preguntó si se trataba de algo del clan de Kiba. Después de todo, no era la primera vez que uno de sus perros traía un mensaje para él. El perro dejó de jadear con fuerza y dejó caer algo a sus pies. Se agachó para recogerle una nota que iba dirigida a ella. En cuanto el perro la vio, decidió que ya no tenía que quedarse y regresó al mundo de las invocaciones. Kurenai arqueó una ceja. No sabía que se trataba de una invocación y, hasta donde ella sabía, solo un hombre podía invocar perros. Abrió la carta y, efectivamente, era de Kakashi. Siguió leyendo y, aunque sabía que no serían buenas noticias, no le gustó lo que leía. Por suerte, su equipo no había sufrido la primera derrota. Era algo con lo que no tenía ganas de lidiar. La petición principal era que Hinata acompañara a Naruto. Al parecer, él creía que ella podría ayudarlo de una manera que él no podía. También le pidió que se pusiera en contacto con Asuma y que hiciera que Ino hablara con Sakura. Eso fue prácticamente todo, aparte de informarle al Hokage de lo sucedido y decirle que estaban de regreso y que volverían en unos días. Ella esperaba que su equipo estuviera bien y ya podía ver a sus alumnos mirándola con curiosidad, preguntándose qué estaba pasando. No dije que se detuvieran, Green es el enemigo, vayan. Ordenó, y volvieron a la acción. Tendría que hablar con Hinata después del entrenamiento, pero también se preguntaba cuánto debía contarle. Sabía de los sentimientos de la chica por él. Cualquiera con ojos podía verlo. Bueno, sobre todo se preguntaba por qué Naruto era tan ajeno a ello. En cualquier caso, simplemente le diría que Naruto tenía una misión difícil y que le vendría bien alguien con quien hablar. Tendría que localizar a Asuma, pero eso no sería muy difícil. Solía frecuentar ciertas zonas. Tuvo que esbozar una leve sonrisa ante cualquier excusa para verlo, aunque la única que sabía que le gustaba era Anko, no sabía cómo actuar. Había dedicado tantos años a su carrera como ninja que apenas tenía tiempo para citas. Sí, había tenido alguna que otra, pero nada significativo. Sin embargo, Asuma no era como la mayoría de los chicos.
Era cariñoso y no la veía como un objeto sexual. Además, ella admitirá que él había sido un poco rebelde y un chico malo en el pasado, cuando se fue a unirse a los 12 guardianes en contra de los deseos de su padre. Ella estaba enamorada de él en ese entonces, y cuando se fue, se sintió un poco vacía, pero lo superó. O al menos eso creyó hasta que él regresó. Ahora era más maduro, pero aún conservaba esa actitud despreocupada, y para ella también era sexy. Solo ella podía lograr que dejara de fumar, pero parecía ser una adicción familiar. En cualquier caso, guardó la nota y volvió a observar a su alumno entrenar. Una vez que terminaran, les daría el resto del día libre después de hablar con Hinata en privado. Unos días después, el equipo 7 finalmente había regresado a casa después de unos días difíciles. Sakura y Naruto no durmieron bien la primera noche. La situación mejoró día a día, pero Kakashi sabía que tendrían que lidiar con ello. Sasuke seguía distante y era difícil adivinar qué pasaba por su mente. Suspiró para sí mismo, esperando que Kurenai hubiera recibido su mensaje. Así, al menos 2 miembros de su equipo tendrían algo de apoyo. Pero Sasuke era otro problema. El chico simplemente no tenía amigos, pues había alejado a todos. Kakashi sabía por qué. Para evitar que alguien creara vínculos con él, de modo que cuando esos vínculos se rompieran, no pudieran volver a lastimarlo. Había sido así tras la muerte de su padre, pero aún así su antiguo equipo se puso en contacto con él. Intentó comunicarse con el chico, pero era difícil. El muchacho era muy terco, incluso más que él. Supuso que era su orgullo Uchiha lo que lo impulsaba a pedir ayuda para cualquier cosa. Necesitaba encontrar una manera de ayudarlo a superar esa mentalidad. Naruto logró encontrar una de las máscaras de repuesto que había traído consigo y se la volvió a poner después de esa primera noche. Sakura intentaba convencerlo de que no la necesitaba, pero él insistía en que era una tradición. Al menos, era bueno verlos volver a la normalidad. Cuando llegaron a la puerta principal, ya podía sentir cómo el ánimo del equipo mejoraba al saber que por fin estaban en casa. Bueno, voy a hacer un informe completo. Vayan todos a casa y descansen mañana. Hicieron un gran trabajo, relájense y retomaremos el entrenamiento en el campo a la hora habitual, dentro de 2 días. Con eso, Kakashi desapareció en una nube de humo. Sasuke se encogió de hombros y regresó a su casa, dejando atrás a los otros 2. Naruto y Sakura se despidieron y cada uno siguió su camino a casa. Naruto dejó sus cosas en su casa, pero no quería quedarse sentado. Aún tenía mucho en qué pensar, así que decidió ir al lugar donde solía reflexionar profundamente. Para momentos como este, iba a uno de sus lugares favoritos, la cima de la cabeza del cuarto Hokage en la montaña. Al principio, no entendía por qué se sentía atraído por el cuarto, pero después de que Kakashi le contara sobre su pasado, todo cobró sentido. Su padre biológico había sido un gran hombre y se había sacrificado para salvar la aldea. Había sido un gran héroe, alguien a quien quería no solo parecerse, sino superar. Aunque en ese momento no se sentía como un héroe, al leer sobre esas grandes batallas, nunca mencionaban lo terribles que se ponían las cosas. Había tantas cosas que no te contaban sobre cómo era el combate real. No se parecía en nada a lo que aparecía en los libros, que lo hacían parecer tan limpio. Pero no era limpio, era todo lo contrario, y se preguntaba si el cuarto se sentía como él en ese momento. Mientras él estaba sentado allí, pensando que no se había dado cuenta de que una niña de su misma edad acababa de llegar a la cima de la montaña, y Hinata había estado buscando a Naruto por toda la aldea. Lo había perdido en la puerta, así que lo buscó en todos sus lugares habituales. Después de que Kurenai le dijera que algo había sucedido y que debía hablar con Naruto, ella había estado esperando con ansias el día de su regreso. Así que empezó a buscarlo en los lugares y con la gente que pudiera saber dónde estaba. Primero preguntó por Konohamaru, pero él no lo había visto por ningún lado, así que revisó el puesto de ramen y tampoco estaba allí. Esto la estaba preocupando. Si algo lo molestaba, intentaba olvidarlo comiendo, y si era algo muy grave, iba a entrenar para desahogarse. Así que revisó la zona de entrenamiento que él solía usar, pero seguía sin haber rastro de él. Ahora sí que estaba preocupada. Solo cuando las cosas se pusieron realmente difíciles para él, fue a ese lugar desconocido para la mayoría. Ella lo conocía porque él la había llevado allí de niños, diciéndole que era un lugar secreto al que le gustaba ir. Así que alzó la vista hacia el monumento Hokage y, con sus propios ojos, pudo distinguir una pequeña figura sentada en la cima. Subió lo más rápido que pudo por el sendero de la montaña y finalmente pudo verlo, pero se detuvo al mirarlo. Se veía tan derrotado. Sus ojos parecían perdidos, desenfocados y llenos de dolor.
No recordaba haber visto nunca a Naruto así. Le parecía extraño, como si fuera totalmente contrario a su naturaleza. Solo con verlo de esa manera, su corazón se llenó de dolor al ver cuánto sufría en silencio. Sintió lágrimas en los ojos con solo verlo, así que, sin pensarlo dos veces, actuó. Naruto miraba en silencio a lo lejos, a través de la aldea, hasta que sintió un par de brazos delgados que lo abrazaban por detrás. Sintió el peso de Hinata contra su espalda y ella parecía temblar. No fue hasta que sintió el agua en su mejilla que se dio cuenta de que estaba llorando. No le gustaba verla llorar. Era la mejor persona que conocía y verla llorar le partía el corazón. Hinata-chan. Naruto-kun, ¿por qué no me dejas ayudar? Siempre estás ahí para mí, estuviste ahí cuando mi madre murió, cuando yo sufría. Por favor, Naruto-kun, déjame ayudarte aunque sea una vez. Le suplicó, abrazándolo con fuerza. Él había sido su fuente de inspiración y felicidad desde que tenía memoria. Él siempre había sido una fuente de felicidad, no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. Era como un rayo de sol, y a ella le encantaba cómo sus ojos azules irradiaban una calidez que parecía eterna, una felicidad con un toque de picardía. Pero ahora sus ojos solo reflejaban tristeza y dolor, y a ella no le gustaba ver esa expresión. Odiaba verlo sufrir y deseaba consolarlo, por una vez, y aliviar su dolor y sufrimiento, tal como él lo había hecho con ella. Naruto sintió el calor de su cuerpo y, extrañamente, le resultó agradable. Cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación que lo inundaba. Por alguna razón, se sentía mejor en sus brazos. Se sentía más cálido y no quería que terminara. No se había sentido así desde que era niño, cuando tenía miedo y su padre siempre estaba ahí para hacerlo sentir seguro de nuevo. Naruto no sabía qué decir, pero tampoco le gustaba verla llorar. Se giró y la abrazó, devolviéndole el abrazo. Hinata pareció abrazarlo aún más fuerte al sentir sus brazos a su alrededor. La forma en que se abrazaban parecía natural. Normalmente, ese contacto la habría hecho sonrojar intensamente y probablemente se habría desmayado, pero ahora no podía. Naruto la necesitaba y ella estaría ahí para él. Dime qué pasó, le preguntó ella. Naruto le contó todo lo que pudo, pero omitió la parte del Kyuubi por ahora, pues no quería abrumarla con esa información. Así que le habló de la batalla y de cómo se había visto obligado a matar a ese hombre. También le dijo que era el mismo que intentó secuestrarla años atrás. Ella se quedó impactada al saberlo. Aún pensaba en aquella noche de vez en cuando, pero ahora ese hombre estaba muerto. Parecía que aquel hombre no había hecho más que lastimarla a ella y a Naruto. Después de que él terminó, ella le habló. Naruto-kun, no hiciste nada malo. Eres una buena persona, siempre has sido una de las personas más amables que he conocido. El hecho de que te sientas mal demuestra que eres una buena persona porque él no lo habría hecho. Te conozco y sé que en el fondo eres bueno, sin importar lo que digan los demás. Naruto sonrió mientras apoyaba la cabeza en su hombro y la escuchaba. Se sentía mal por seguir ocultándole secretos, como los de sus padres biológicos y el demonio que llevaba dentro. Se odiaba a sí mismo porque ella confiaba tanto en él y, sin embargo, tenía miedo de contarle la verdad. Quizás no me conoces tan bien como crees, Hinata, pero eres una de las personas más importantes para mí. Parece que de verdad crees en mí, así que no quiero decepcionarte. Hinata-chan, gracias. Le susurró al oído. Sonrió, sonrojándose un poco al sentir su aliento rozarla. Al comer así, se alegró de poder ayudarlo. Desafortunadamente, en ese momento se dio cuenta de que, de hecho, estaba abrazando a Naruto. Él presionaba su cuerpo contra el de ella y podía sentir su aliento caliente en su cuello. Había actuado sin pensarlo mucho, pero ahora que su cerebro finalmente comprendía lo que estaba sucediendo. Naruto oyó el sonido y parpadeó varias veces al ver que Hinata se relajaba de repente. La apartó suavemente y notó lo suelta que estaba. Vio que su rostro seguía rojo brillante, pero con una expresión feliz y aturdida. Hinata. Hinata, despierta. Oh, no. ¿Por qué sigue pasando esto? Gritó Naruto frenéticamente tratando de despertar a la pobre chica. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Sakura estaba sentada junto al puente que su equipo había cruzado para llegar a su campo de entrenamiento. Le gustaba el lugar. Era hermoso y tranquilo. Estaba apoyada en una de las barandillas del pequeño puente rojo, observando el suave fluir del agua del pequeño río bajo ella. Escuchaba los suaves sonidos mientras el calor del sol acariciaba su cuerpo. Necesitaba algo que la calmara después de esa misión, así que cerró los ojos y absorbió todo lo que podía.
Podía sentir la suave brisa en su piel y rostro, el calor de los rayos del sol, el aroma de las flores en la orilla del río y los sonidos de los animales en los árboles no muy lejos. Dejó que su mente se despejara y buscó una especie de paz interior consigo misma. «Oye, Sakura», gritó una voz familiar. Sakura estaba tan sorprendida que casi se cae. Adiós a la paz interior con ella cerca. Maldita sea, las cosas iban tan bien. Más le vale a Ino Cerda tener una buena excusa o si no, Shanaro. Y la Sakura interior, enfadada, pensó levantando el puño en dirección a Ino. Sakura se giró hacia su mejor amiga y le dijo: «Oye, Ino, ¿qué tal?». Ino se acercó a la chica de cabello rosa. Le habían dicho que algo había sucedido durante la misión en la que había estado. No estaba segura de qué, ya que Asuma solo le había dicho que al menos fuera a ver si estaba bien. Al mirarla, notó que Sakura se veía algo desmejorada. Tenía el cabello un poco despeinado y comenzaban a aparecerle ojeras. Se veía cansada e Ino se preguntó qué habría pasado. «Oye, frente, ¿acaso una chica no puede pasar el rato con su amiga?», dijo Ino sonriéndole radiantemente. Sakura suspiró y se giró para mirar al río. «Lo siento, pero no tengo ganas, solo quiero estar sola». Ino no la escuchó, simplemente se apoyó en la barandilla junto a ella. Sakura no dijo nada, así que Ino empezó a hablar de su día. Su trabajo en la floristería, el entrenamiento con su equipo, las misiones de rango D en las que había participado y que odiaba. De cómo tenía que motivar a Shikamaru para que dejara de ser tan vago y trabajara de vez en cuando. Sakura intentó ignorarla, pero Ino siguió hablando sin parar, haciendo que a la chica de pelo rosa se le notara una vena en la frente. «Ino». «¿Sí?», dijo ella inocentemente. «¿Qué hace falta para que te vayas?». Ino sonrió con suficiencia, sabiendo perfectamente que tarde o temprano se derrumbaría. «Tranquila, cuéntame qué pasó». Sakura se mordió el labio, sin querer decir nada, pero Ino volvió a hablar, así que tuvo que interrumpirla y contarle todo. Le costaba recordar lo sucedido, cómo se sintió al matar a aquel bandido. Al final, bajó la mirada hacia sus manos y notó que le temblaban. Las miró, a las manos que habían estado manchadas de sangre hacía solo unos días. Aún recordaba la sensación y sintió náuseas en ese momento. Pero justo cuando pensó que iba a perder el control, vio un par de manos delgadas tomar las suyas y el temblor comenzó a cesar lentamente. Levantó la mirada lentamente hacia los brazos de Ino y vio la preocupación reflejada en ellos. Ino nunca había visto a Sakura tan alterada. «Oye, no pasa nada». «No estoy tan segura», dijo Sakura en voz baja, bajando la mirada. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». «Oye, esa no es la Sakura que conozco», le dijo Ino. «Recuerdo cuando eras la chica tímida a la que le costaba incluso hablar. Hace años que no eres así. Eres mucho más fuerte que antes y sé con certeza que no te dejarás vencer. Eres una de las personas más fuertes que conozco y vas a superar esto. Hemos llegado demasiado lejos para que nos detengan y apenas estamos comenzando nuestra vida como ninjas. Sé que no es fácil, pero no tienes que hacerlo solo, puedes contar conmigo y con todos tus amigos. Así que si alguna vez necesitas hablar, puedes acudir a mí. ¿Qué te parece si salimos y disfrutamos de que has vuelto y estás a salvo? ¿Tienes planes para mañana?». «No, tenemos el día libre», dijo la chica de pelo rosa. «Genial, hay un vestidito muy mono que creo que te gustaría, y luego podemos ir a comer algo y pasar el rato. Podemos hacer que sea un día de chicas, ¿qué te parece?». Sakura tuvo que esbozar una pequeña sonrisa. «Ino, gracias». Ino sonrió. «No hay problema, solo prométeme algo». «¿De acuerdo, qué?». El rostro de Ino se puso un poco más serio. «Cuando esto me pase a mí, ¿estarás ahí para mí también?». Sakura asintió con la cabeza. «Por supuesto, para eso están las mejores amigas, ¿no?». Capítulo 30. Era una mañana normal en Konoha y en su habitación Naruto se despertaba lentamente. Gimió al sentir que despertaba, abrió un ojo con orgullo y miró el reloj junto a su cama. Eran las 9 de la mañana y se sorprendió de lo mucho que había dormido. Recordó que iba a ver a Hinata ese día. Al levantarse y empezar a estirarse, la recordó en el monumento y cuando la llevó a casa de nuevo. Le daba un poco de vergüenza cargar a la heredera Hyuga a cuestas, pero estaba contento de hacerlo. Por suerte, ella se despertó antes de que él llegara a la puerta principal y quedaron en verse ese día, ya que ella también parecía tener el día libre. Se sentía un poco mejor que los últimos días. Aún le preocupaba un poco lo que podría pasar si volvía a usar el chakra de ese zorro, pero ya se ocuparía de eso más tarde. Hizo su rutina matutina habitual antes de vestirse.
Miró la hora y, como no tenía ganas de desayunar, pasó por el puesto de ramen antes de ir a casa de Hinata. Oye, Naruto, ¿cómo te sientes? Naruto vio a su padre sentado en el sofá, leyendo uno de sus libros otra vez. Hola papá, la verdad es que me siento un poco mejor. Kakashi asintió. Me alegro de oírlo, ¿qué planes tienes para hoy? Hoy voy a ver a Hinata-chan y vamos a pasar un rato juntos. No hemos podido hacer lo mismo que hacíamos cuando estábamos en la academia, le dijo Naruto. De acuerdo, por cierto, cobraré los pagos de las misiones y se los entregaré al equipo. Los dejaré en tu cómoda cuando los reciba. También debes saber que la misión fue reclasificada a rango B debido a los ninjas a los que nos enfrentamos, le dijo Kakashi a su hijo. Naruto asintió con la cabeza y se despidieron mientras él se dirigía a casa de Hinata. Le parecía genial que la misión fuera oficialmente de rango B. Normalmente se habría emocionado, pero esta misión en particular no le entusiasmaba demasiado. Seguía pensando en lo sucedido y lo que realmente le preocupaba era el maldito zorro que llevaba dentro. Si esto ocurría cada vez que se enfadaba mucho, significaría que tendría que controlar su ira. Lo cual admitió que le resultaba difícil, ya que solía reaccionar de forma agresiva con demasiada frecuencia, pero no podía evitarlo, así era él. En cualquier caso, solo quería dejar atrás sus problemas por un momento y disfrutar del día con Hinata. Se detuvo rápidamente en el puesto de ramen para comer unos tazones y charló un rato con Ayame y su padre. Esa era una de las razones por las que le encantaba ese puesto. Tenía comida deliciosa y gente estupenda con quien conversar. Después, se dirigió al complejo del clan Hyuga. Naruto entró sin problemas por la puerta principal, ya que era muy conocido en el clan Hyuga, y fue en busca de Hinata. Se preguntaba si podría ver a Neji allí si no estaba con su equipo ese día. Quería preguntarle si le estaría dispuesto a una revancha en algún momento. No lo vio mientras caminaba por los jardines, así que supuso que siempre podría pedirle a Hinata que se lo dijera más tarde. La encontró en el jardín con Hanabi, sentadas charlando. Las llamó a gritos y Hanabi sonrió al verlo. Hinata se sonrojó, como de costumbre, y lo saludó con la mano débilmente mientras él se acercaba. ¿Y cómo están mis chicas Hyuga favoritas? Preguntó Naruto alegremente. Somos las únicas chicas Hyuga que conoces personalmente, Naruto-Nisan, afirmó Hanabi. Guay, ¿por qué tenías que ser tan fría, Hanabi-chan? Dijo Naruto fingiendo estar dolido. Hinata se rió entre dientes ante semejante dramatismo, ocultando su sonrisa tras sus manos. Mira, Hinata al menos sabe cuándo divertirse, dijo. Sé cómo divertirme, dijo Hanabi cruzándose de brazos y mirándolo fijamente. Además, cuando mi hermana me dijo que ustedes dos tenían el día libre, esperaba que quisieran unirse a Konohamaru y a mí hoy. Naruto lo pensó. No había visto al nieto del anciano desde que este partió en su misión. El chico era como un hermano pequeño para él y no le importaría volver a verlo. Entonces, una sonrisa pícara apareció en su rostro al ocurrírsele una idea. Ah, ¿así que vamos a ver a Konohamaru? No sabía que te gustaban los chicos, vaya. ¿Ya estás buscando novio? ¿De verdad que te las arreglas rápido, Hanabi-chan? Hanabi parecía avergonzada y humillada. Solo tengo 8 años. No me gustan los chicos así. Él es mi único amigo fuera del clan. Naruto soltó una carcajada al ver la expresión de su rostro. Fue impagable. Naruto-kun, eso fue malo con Hanabi-chan. Hinata lo regañó por ser malo con su hermana pequeña. Vale, lo siento, lo siento. Hanabi le lanzó una mirada fulminante, indicándole que se vengaría tarde o temprano, pero que eso sería más adelante. Una de las razones por las que quería que vinieran era para que ella y Konohamaru pudieran trabajar en Hinata y Naruto mientras estaban todos juntos. Después de eso, el pequeño grupo decidió ir a encontrarse con Konohamaru en el parque, ya que llegaría pronto. Les tomó un rato llegar al parque, pero al llegar encontraron a Konohamaru esperándolos. Él también se alegró de ver a Naruto y a las hermanas Hyuga. Hanabi y Konohamaru se pusieron a jugar un rato en los juegos mientras Naruto y Hinata charlaban animadamente. Principalmente para ponerse al día sobre lo que habían estado haciendo desde la última vez que se vieron. A él le alegró saber que a Hinata le iba bien con su equipo y que le caía muy bien su sensei. Naruto había conocido a Kurenai un par de veces gracias a su padre y a que también era la mejor amiga de Anko. Oh, sí, siempre me pareció muy simpática, asintió Naruto con la cabeza. Hinata sonrió y asintió también. Ese sí, ha sido genial. Es tan amable, dulce, pero también se pone seria cuando tiene que serlo. A veces. ¿A veces qué? Me recuerda un poco a...
Mi mamá, dijo Hinata. Hinata se quedó en silencio al recordar la muerte de su madre, que siempre le dolía. Sintió una mano en su hombro y vio a Naruto allí. Él le dio un suave apretón en el hombro y la miró con ternura para decirle que no estaba sola. Ella se alegró y le dedicó una pequeña sonrisa para indicarle que estaba bien. Oigan, ¿ustedes dos no van a jugar o a mirarse con deseo todo el día?, gritó Konohamaru, haciendo que ambos adolescentes se sonrojaran y se separaran. No es nada de eso, solo estábamos hablando, gritó Naruto, aliviado de que la máscara ocultara su rubor. ¿No deberíamos ignorarlos, Naruto-kun? ¿Por qué no nos unimos a ellos?, dijo Hinata tratando de distraerlos de eso. Sí, tienes razón, por eso vinimos aquí, ¿verdad?, preguntó sonriéndole con los ojos cerrados, como de costumbre. Empezaron a jugar juntos. Normalmente jugaban todos juntos o se dividían en dos equipos. Por lo general, eran las chicas contra los chicos o dos mayores contra los dos más pequeños. Pero a Naruto no le importaba en absoluto. Por el momento, era solo un adolescente disfrutando de la vida con sus amigos, y eso era lo único que le importaba. Después de aquella misión, esto era lo mejor que podía hacer, algo que le recordaba que aún había muchas cosas buenas en el mundo. Jugaron varios juegos juntos, riendo y disfrutando. El grupo también le mostró a Konohamaru algunos juegos, uno de ellos era el de la princesa capturada. Básicamente, una persona hacía de princesa y había que rescatarla. En este juego, Hinata fue la elegida, mientras que Hanabi y Konohamaru tenían que atrapar a Naruto para derrotarlo. Los dos niños se esforzaron al máximo, pero Naruto era muy hábil para esquivar a la gente cuando era necesario. Así que logró evitar a los dos niños lo mejor que pudo y rápidamente se acercó a Hinata, que estaba junto a un árbol. Te tengo, dijo Naruto mientras tomaba a Hinata de la mano, indicando que ya estaba a salvo. Tenía que admitir que le resultaba agradable volver a jugar a ese viejo juego. Le recordaba a cuando eran más jóvenes y las cosas eran más sencillas. Konohamaru se acercó sonriendo bajo la bufanda que le cubría la parte inferior del rostro. Tenía una idea y esperaba que Hanabi se diera cuenta de su plan para unir a Naruto y Hinata. Oye, ¿no se supone que el héroe recibe un beso de la chica cuando la salva? Ambos adolescentes se sonrojaron ante esto, Hinata más que nadie, por supuesto. No puedo hacer eso, exclamó Naruto. Hinata bajó la mirada, deprimida porque él hubiera dicho algo así tan rápido estando ella allí mismo. Hanabi, en efecto, lo entendió y disimuló su expresión para que no se notara. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi hermana no es lo suficientemente guapa como para besarla? ¡No! Me refiero a que es una de las chicas más guapas de la academia, dijo Naruto, dándose cuenta de repente de que Hinata podría haberlo tomado como un insulto. Lo decía en serio, ya que era su mejor amiga y pensó que eso la incomodaría demasiado. Había visto su rostro desanimado y recordó los pocos consejos que su padre le había dado sobre las chicas y sus estados de ánimo. A las chicas les gusta que las halaguen, y él había hecho justo lo contrario. Hinata levantó la cabeza sorprendida al oír que la llamaba guapa. No se imaginaba que diría algo así, pues la consideraba bastante normalita. Naruto piensa que soy guapa. ¿Pero por qué pensaría eso? Ino tiene mejor pelo y Sakura es tan segura de sí misma. ¿Pero cree que soy una de las chicas más guapas del colegio? Se le ruborizó la cara al pensar que Naruto la viera como una chica guapa. Mientras tanto, Konohamaru se alegraba de que Hanabi estuviera aprendiendo rápido y ahora era el momento de poner a Naruto en un aprieto. Bueno, si crees que es guapa, dale un beso, a menos que ese rumor sobre ti y el Uchiha sea cierto, dijo con indiferencia. Sonrió al ver la expresión de Naruto. Un día se enteró del incidente del beso por Hanabi y se partió de risa. Al parecer, Hinata había llegado a casa muy deprimida y, como ella y Hanabi eran muy amigas, le había contado a su hermana pequeña lo sucedido. Naruto estaba avergonzado y furioso. ¿Acaso esa maldita cosa lo perseguiría el resto de su vida? Había sido un accidente, y ahora Konohamaru lo estaba juzgando por su sexualidad. No lo iba a tolerar. Le gustaban las chicas. De hecho, leía los libros de su padre siempre que podía, y se fijaba en las chicas todo el tiempo. ¿No es cierto, Naruto Nii-san?, dijo Hanabi inocentemente, lo que enfureció aún más a Naruto. Si lo es, creo que conozco a un primo tercero y creo que pensaría que eres muy lindo si te gustan tanto los chicos. No soy gay. Me gustan las chicas, gritó Naruto sin importarle cómo sonaría para cualquiera que lo escuchara. Demuéstralo entonces, le dijeron los dos niños pequeños. De acuerdo, lo haré. Y sin pensarlo dos veces, se giró y le dio un beso en la mejilla a Hinata.
Claro que llevaba máscara y era más bien un verso de persecución, pero el efecto en Hinata fue inmediato. Se puso roja como un tomate y sus ojos se abrieron como platos. Se quedó paralizada, intentando procesar lo que acababa de suceder, pero un solo pensamiento se repetía en su cabeza. Naruto me besó, Naruto me besó, Naruto me besó. Naruto me besó. La mente de Hinata gritaba de alegría. Claro que no era un beso romántico a la luz de la luna, como había soñado tantas veces. Pero aún así, sus labios habían tocado su rostro y era lo mejor que jamás hubiera podido desear en la vida real. ¡Ay, no, otra vez no! Dijo Naruto al ver que Hinata se ponía roja como un tomate. Parecía aturdida y empezó a tambalearse hasta que se cayó. Por suerte, él la atrapó, pero deseaba saber por qué se desmayaba. Cada vez que le preguntaba, ella tartamudeaba tanto que no la entendía. Pensaba llevarla al hospital para ver si podían averiguar qué le pasaba, pero cada vez que lo mencionaba, ella le decía que no había de qué preocuparse. Entonces él simplemente hizo un gesto y la recostó suavemente en el suelo, preguntándose por qué tenía una sonrisa tan grande en el rostro. Konohamaru y Hanabi intercambiaron miradas divertidas. Bueno, hasta ahora ha sido un buen primer paso, pero ¿va a estar bien?, le susurró. Hanabi asintió. Sí, esto es normal en ella. Ahora solo tenemos que lograr que pasen más tiempo juntos, pero ella necesita tener más confianza si alguna vez va a decirle lo que siente. Sí, y él no sabe que ella siente algo por él, ¿por qué nadie se lo dice?, preguntó. Ella se encogió de hombros y dijo que Hinata le había pedido a mucha gente que no se lo dijera porque le daba mucha vergüenza y quería hacerlo ella misma. Aunque, como ya había dicho, era demasiado tímida para hacerlo. Konohamaru puso cara de disgusto. Todas las relaciones son así. Hanabi se encogió de hombros, insegura de sí misma. Esperaba que no. Si alguna vez le gustaba un chico, pensaba decírselo directamente y lidiar con las consecuencias. Tal vez podamos trabajar en ellos por separado. Podría intentar que él se fije en ella si crees que puedes lograr que ella diga lo que siente, sugirió. Buen plan, dijo, asintiendo con la cabeza mientras miraba a su hermana. A este paso, tendría que empezar a llevar sales aromáticas consigo a partir de ahora. Complejo Uchiha. Sasuke se encontraba en el patio de entrenamiento de su complejo, el mismo que usaba desde niño. Podría haberse mudado de la casa en cualquier momento, después de todo, estaba impregnada de los fantasmas del pasado. Pero necesitaba recordar lo que su hermano le había hecho a su clan, a su familia. Después de que el complejo fuera limpiado por orden del Hokage, Sasuke volvió a instalarse en su antigua habitación. Le costó dormir durante todo el primer mes. Esperaba que su hermano regresara y terminara el trabajo, pero nunca volvió. Con el tiempo, se acostumbró a la tranquilidad del lugar y se convirtió en su refugio. Estaba harto de todos los halagos que recibía en la academia, y de todas esas estúpidas admiradoras que solo lo querían por su estatus como último miembro de un clan noble. Tenían esa idea de él como un alma herida que necesitaba ser sanada, o alguna tontería parecida. Claro que sufría, pero necesitaba ese dolor para seguir adelante. Le importaba un bledo lo que la gente pensara de él. Al fin y al cabo, solo recibía halagos vacíos. No entendía por qué, solo por ser el último de su clan, debía recibir tanta atención, cuando lo único que quería era que lo dejaran en paz. Así que volvía a casa casi siempre para alejarse de todo. A nadie le importaba de verdad. La mayoría solo quería estar cerca de Uchiha, como si de verdad quisieran conocerlo. Aprendió esa verdad desde muy joven, que nadie quería conocer al verdadero Uchiha. Así que rechazó toda esa falsa admiración, esa atención y todo lo demás. No necesitaba ilusiones como esas en su vida, así que estaba pasando el día entrenando. Estaba junto al lago practicando las nuevas técnicas de fuego que Kakashi le había enseñado. Aunque tenía una afinidad natural con el fuego, aún le costaba aprenderlas. Quería concentrarse por completo en esto porque sabía que Naruto no se quedaría muy atrás. De hecho, no pudo evitar sonreír al pensar que él había sido el único que lo había impulsado a seguir adelante en la vida. Claro que consideraba a Naruto un bocazas que a veces no se tomaba las cosas en serio, pero de vez en cuando tenía sus momentos. Aún le sorprendía cómo Naruto había lidiado con ese ninja en la misión. Jamás imaginó que el rubio sería capaz de algo así. Además, estaba esa enorme huella de chakra. Había tantos misterios en torno a la familia Ataque. ¿Por qué usaban máscaras? La extraña forma en que Naruto parecía tener una reserva de chakra tan grande y su manera de curarse. Sakura no se había dado cuenta, pero él sí. De regreso, notó que Naruto parecía recuperarse de sus heridas con bastante rapidez.
También estaba el ojo de Kakashi. Finalmente logró que su sensei le explicara por qué tenía un Sharingan. El hombre simplemente dijo que su compañero moribundo se lo había dado porque había perdido uno de los suyos. A Sasuke le parecía inconcebible que un Uchiha entregara siquiera un ojo a alguien ajeno a su clan. Era algo prácticamente inaudito cuando consultó la historia de su familia. Había visto un nombre tachado que había existido décadas atrás en toda la historia. Parecía que aquel Uchiha había sido borrado de su historia por su clan, como si nunca hubiera existido. Parecía algo cruel, incluso si iba en contra de las reglas del clan. Borrar la existencia de alguien de esa manera era un destino cruel. En cualquier caso, Sasuke volvió a practicar para dominar la nueva técnica. Hizo los sellos con las manos, se concentró en el chakra de sus pulmones y gritó: estilo de fuego, misil dragón. Acto seguido, un dragón llameante salió de su boca y voló sobre el lago. Recorrió unos 4,5 metros antes de perder demasiado chakra y desvanecerse. Se quedó allí, jadeando, con la boca seca por el esfuerzo. No está mal, con un poco más de práctica empezarás a cogerle el truco. Sasuke se giró rápidamente y vio a Kakashi de pie detrás de él. Su cuerpo estaba en una postura relajada, aunque su rostro mostraba interés en él. Aunque deberías llevar una botella de agua o algo para beber cuando entrenes con ese tipo de jutsu de fuego para evitar la deshidratación, también ten cuidado con tu nivel de chakra. Si usas demasiado, te desmayarás ahí mismo y podrían tardar mucho en encontrarte aquí, dijo sacando una pequeña cartera. Se la entregó y le contó sobre el cambio de misión y paga. Ya había pasado por la casa de los Aruno y se la había dado a los padres de Sakura. Eran gente muy amable y parecía que su otro genin estaba con Ino. Se alegró de que Asuma le hubiera dado tiempo libre a la joven para ayudar a Sakura. Sasuke dejó la pequeña bolsa en el suelo y asintió con la cabeza mientras regresaba al final del muelle. Kakashi sabía que el chico no se abriría a menos que lo forzara. De todos modos, nunca había sido bueno con la sutileza en este tipo de cosas. Sasuke, quería saber cómo te encuentras con la última misión. La primera muerte no siempre es algo que uno pueda manejar bien al principio. Estoy bien. Eso es lo que me preocupa, dijo Kakashi con seriedad. Actúas como si no te afectara en absoluto, y eso es muy preocupante. Era una enemiga y estaba intentando matarme, dijo simplemente. Solo hice lo que hice para sobrevivir. Kakashi suspiró. Es cierto, pero creo que estás jugando con fuego. Disfrutar matando te convierte en alguien que ataca a cualquiera solo por el placer de hacerlo. Ese tipo de enemigos son como perros rabiosos que representan un peligro para todos. Pero al ser tan fríos y despiadados, pueden ser incluso más peligrosos. Son fríos y metódicos, rara vez cometen errores y son muy pacientes. ¿En qué sentido es eso más peligroso? Kakashi decidió ser directo con el chico. Sabía que era una actitud mezquina, pero necesitaba que le dieran un toque de atención, porque así es Itachi. Sasuke se giró furioso porque había mencionado a su hermano y, lo que era peor, insinuaba que se parecía en algo a él. Eso era ir demasiado lejos. No me parezco en nada a él. Ambos son niños prodigio, ambos quieren volverse más fuertes y a ninguno de los dos parece importarle mucho matar. Empiezan a parecerse mucho a él, pero no se enojen conmigo si no pueden evitar afrontar la verdad. Sé que quieren matarlo y no los culpo. Sé lo que se siente cuando te arrebatan a tus seres queridos. He perdido a casi todos a quienes quería, con la excepción de un puñado de personas. Kakashi miró al otro lado del agua mientras Sasuke reflexionaba sobre sus palabras. Sasuke, estás en un camino peligroso. Tienes un gran potencial, pero me preocupa a dónde te llevará tu ambición. Podrías terminar convirtiéndote en aquello que odias, e incluso si lo matas, ¿qué pasará? Si lo único que tienes en tu vida es odio, no te quedará nada cuando todo termine. El trabajo de toda tu vida habrá terminado antes de que siquiera hayas empezado a vivirla. Sasuke apartó la mirada mientras también observaba el agua. Juró matar a Itachi por lo que había hecho. Nada podría impedirlo. Pero, ¿por qué se esforzaba tanto este hombre por evitar terminar como él? ¿Por qué le importaría lo que le sucediera? ¿Por qué te importa? Dijo Sasuke sin rodeos. Kakashi se encogió de hombros. Tal vez sea porque me recuerdas a cómo era yo a tu edad y no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. Sasuke ahora estaba sorprendido de que el hecho de que Kakashi afirmara ser como él a su edad le pareciera ridículo. Es cierto. Antes era un ninja que seguía las reglas al pie de la letra, nunca llegaba tarde y siempre era serio. También me llamaban genio, pero nunca me importó, solo me importaban mis habilidades, dijo sonriendo al chico.
Pero un día perdí a alguien a quien consideraba no solo mi mejor amigo, sino el hermano que nunca tuve. Cuando lo perdí, todo empezó a cambiar. Sasuke pensó en quién era. ¿Fue el Uchiha quien te dio el ojo, no? Kakashi asintió con la cabeza. No encuentro ningún registro de su nombre en los archivos familiares. Era como si quisieran borrar su memoria. Entonces notó una leve expresión de enfado en los ojos del hombre. Nunca lo había visto realmente enfadado, pero todo su cuerpo cambió sutilmente y, por un instante, sintió que todas las historias que había investigado sobre él eran ciertas. Merece ser recordado, dijo Kakashi con un tono que dejaba entrever una furia contenida. Se llamaba Obito Uchiha y, aunque no era un Uchiha común, era alguien especial, alguien que solo aparece una vez por generación, creo. Gente como él es muy rara, pero me alegra haberlo conocido. ¿Cómo sucedió?, preguntó Sasuke, queriendo saber más sobre este misterioso Uchiha. Kakashi suspiró, con un semblante algo melancólico, mientras recordaba viejos tiempos. Fue durante una misión. Nuestra compañera Rin fue capturada y yo quería continuar y terminar la misión sin ella. Me dijo que iba a regresar. Fue él quien inventó la frase: un ninja que no sigue las reglas es basura, pero un ninja que da la espalda a sus amigos es peor que basura. Continué mi camino, pero luego me di la vuelta sintiendo sus palabras resonar en mi mente. Cuando los alcancé, estaban pasando muchas cosas. No entraré en detalles. Hubo una batalla, capturamos a Rin, perdí un ojo y luego ese tonto tuvo que ser noble y sacrificarse para que pudiéramos vivir. La mitad de su cuerpo quedó destrozado y yo estuve allí cuando murió. Con su último aliento, le pidió a Rin que me pusiera su ojo. Kakashi guardó silencio durante un largo rato, recordando a su antiguo equipo. Lo perdí. Luego, unos meses después, perdí a Rin cuando estaba en una misión y nunca regresó. Después perdí a mi sensei, que era como un segundo padre para mí. Por un momento, lo había perdido todo en mi vida y me sentía completamente solo, pero entonces llegó un rayo de esperanza. Naruto. Durante mucho tiempo, él me ha dado fuerzas, y de ahí viene la verdadera fuerza, Sasuke. La fuerza reside en los lazos que creas. Eres más fuerte cuando luchas por alguien más y no solo por ti mismo. Es como cuando quieres vengar a tu clan, pero lo haces por ellos o por ti mismo. Serás más fuerte si luchas en su memoria y no por venganza. Kakashi y Sasuke permanecieron allí solos, en silencio, mientras observaban cómo el sol comenzaba a descender. Sintió que ya había dicho suficiente y se dispuso a regresar a casa con Naruto. Kakashi-sensei, le dijo Sasuke sin apartar la vista del lago. ¿Podría contarme algo más sobre este Obito en algún momento? ¿Por qué?, preguntó Kakashi. Porque era de mi clan y si he de luchar en su memoria, entonces también debo recordarlo a él, dijo Sasuke. Por un instante, Kakashi sintió una profunda emoción. Siempre acudía a la lápida conmemorativa para que la memoria de Obito perdurara mientras viviera. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, un miembro de su clan lo conocería y lo recordaría. Lo que le habían hecho era una injusticia, y esta era una pequeña manera de asegurar que su recuerdo perdurara en el clan. Claro que sí, tengo muchas historias sobre el Uchiha más singular que probablemente haya existido. Kakashi sonrió antes de desvanecerse en una nube de humo. Find me